días previos al Tour de Flandes, y lo habitual en este tipo de ocasiones es preguntar cuáles son los favoritos. Hay un montón de análisis, un montón de días previos de los medios de comunicación que incluso puntúan en Bélgica a ver cuáles son los favoritos para ganar esa gran cita, ese segundo monumento del año, Flandes Moiste, la carrera más bonita, el Tour de Flandes. Incluso hace poco estuve con Marc Figueras del Silo Ciclista y me dijo: Flecha, quiero que me digas tus 5 nombres para Flandes. Y le di un no rotundo. Bueno, no os hago spoiler del vídeo, pero sí os hago spoiler de ese backstage que tuvimos un poquito previo, ¿no? El vídeo es muy interesante, os recomiendo que lo veáis. Y si vienes un poquito de previa, se hace un poquito de análisis, pero bueno, en este vídeo en concreto quiero hablar de los que no son mis favoritos para el Tour de Flandes. Poneos cómodos y vamos a ello. A menudo pienso que ese tipo de predicciones son relativamente fácil, ¿no? Porque al final, pues bueno, no acabas mojándote mucho, das un nombre o 5 o 2 o 3 para el podio y en esas predicciones es fácil mantenerte en, bueno, corredores que tienen más probabilidades. Pero ¿y si la pregunta fuese distinta? En vez de dame una predicción de quién va a estar delante en Flandes, dime quién no va a estar. Y eso yo creo que es una pregunta más difícil porque es algo a lo que tenemos más miedo cuando nos hacen esa pregunta, ¿no? No te atreves muchas veces a decir quién no va a ganar Flandes. ¿Cómo vas a ser capaz de hacer eso, no? De hecho, hace poco, tras mi vídeo anterior en el que hablaba de unas clásicas más abiertas, algún seguidor me comentaba: ojo, Flecha, no descartemos al Visma, no puedes descartarles. Y en absoluto, totalmente de acuerdo, no puedes descartar a nadie en concreto, ¿no? A priori. Pero, bueno, sí que ahí está el análisis, sí que ahí se habla, sí que ahí se comentan muchas cosas y al final pues te van a llevar a un grupo de corredores, ¿no? Pero volviendo un poco a la pregunta inicial mía, ¿quiénes no son tus corredores para Flandes? Pregunta difícil, pero bueno, a la vez fácil, sencilla, y es lo que quiero hablar en este vídeo porque muy a menudo, ¿no? Es habitual centrarse en pensar en que hay un corredor que es muy dominador, y de hecho incluso algunos de vosotros me comentabais: ¿cómo es posible en un ciclismo de las ganancias marginales que luego haya corredores que te hagan exhibiciones y ganen con minutos, con minutadas? Es muy buena pregunta y muy buena explicación e ilustración de lo que pasa, ¿no? Lo que lleva ese tipo de dominio es muchas veces a pensar que no es posible ganar el Tour de Flandes. Y entonces, en el momento que estamos haciendo esa predicción de centrarnos en corredores muy favoritos, es como que estamos excluyendo al resto. Y la pregunta mía es: ¿deberíamos realmente excluir al resto? Y si tenemos que excluir, ¿a quién excluiríamos? Esa es una pregunta que nos hace pensar mucho más al respecto en ese análisis, o nos hace ser mucho más atrevidos. Y es algo en lo que también estoy en contra, porque creo que ese dominio muchas veces a nivel mediático influyen muchos corredores pensando en que ellos no pueden ganar el Tour de Flandes. ¿Es que ahora es más difícil ganar Tour de Flandes que ha sido siempre? No lo creo. ¿Es que ahora, porque hay corredores más dominadores, incluso sin estar Van Aert, es más fácil o es más difícil ganar el Tour de Flandes que antes? El Tour de Flandes ha sido siempre muy difícil de ganarlo. Y dejadme que os recuerde o que os lleve, para los que no conocéis mucho, aquella famosa presentación del equipo Banesto, año 2002. Un tal Juan Antonio Flecha se acerca allí en esa presentación, van presentando a los corredores uno por uno, tienen que ir subiendo al escenario uno por uno, hay mucho público, y alguien como Pedro Delgado le pregunta a Flecha: bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué carrera quieres ganar? Y yo dije: el Tour de Flandes. Claro, todo el público se rió, se puso a reír. Hasta que la segunda pregunta de Perico fue: ¿pero has estado alguna vez allí? No. Más risas aún. Fijaos en esa situación lo difícil que era ganar Flandes. ¿Era más difícil entonces que ahora? Alguien que no había estado nunca en Flandes, que era relativamente joven, que entraba a un equipo de nivel como Banesto, que iba por primera vez a esas carreras, pensar que podía ganar Flandes. Era dificilísimo. Pero aquel corredor sí que realmente no pensaba en ganar o no ganar. Él sí que se veía y era la carrera que soñaba ganar. Y no había nada
que le detuviese en ese sentido, ¿no? Y eso es algo muy importante. Por tanto, yo sí que veo a corredores que la ambición suya es correr para un puesto. Y ahí es donde me atrevería a decir, es que no vas a ganar. O sea, con esa mentalidad te voy a excluir de la predicción porque, como se suele decir, incluso en Sky, la mentalidad era muy clara en ese sentido y es algo que aprendí con los años, ¿no? Me decían, o nos decían, aspira a ganar y probablemente hagas tercero, segundo. Ahora, si aspiras a hacer tercero, segundo, harás el 10º. Pero fijaos, si el objetivo es hacer el 10º, acabarás el 20 y pico. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre tienes que aspirar a lo máximo. Independientemente de quién corra, independientemente de tu experiencia, tú vas allí a Flandes porque es lo que te gusta hacer. Es por lo que te has estado preparando toda la pretemporada, todo el inicio de temporada. Y ese momento llega. ¿Me vas a decir que has estado haciendo concentraciones a altitud para conseguir intentar entre los 10 primeros? No. Tú has hecho todo ese esfuerzo para intentar ganarla. Luego veremos lo que pasa. Veremos quién corre, veremos los ataques donde está. Pero la aspiración de cualquier corredor tiene que ser ganar esa carrera. Es erróneo ser realista. Es erróneo pensar en estadísticas, en probabilidades. Entonces, ¿para qué te has estado preparando? ¿Para qué te has estado sacrificando? ¿No? En estar fuera de casa, compitiendo. Ahora todos esos entrenos en altitud y, bueno, me refiero también al pobre Van Aert que no va a estar, pero ¿pensáis que él no se veía ganador? O si le hacían esa pregunta, yo creo que ni se la plantaba. Y la aspiraba a lo máximo. Me diréis, buena flecha, pero es que es Van Aert, tiene más probabilidades que otro corredor. Y te diré, sí y no. Y me remonto un poquito a través de Flandes, la carrera del otro día. Ganó un corredor, claro, pero ¿quién hizo segundo? Gente que estuvo en la fuga desde el principio. ¿Pensabais algunos que los Abramsen, los de Bond, podían acabar sacando un puesto? Ellos sí lo pensaban. Incluso cuando fueron neutralizados de la fuga. Porque al final no puedes estar echando cuentas en esa situación y en ese tipo de carreras. Pueden pasar 1000 cosas. Lo que sí que tú tienes que soñar y pensar como ciclista es en eso. Y por eso a mí también me gusta gente como Bettiol. Bettiol es un corredor que no lo veo aspirando a un puesto. Estás hablando de un corredor que ha ganado Flandes. Y precisamente un Flandes que se lanzó al ataque y que él pues dominó en esa parte final. Claro, muchos diréis, ya, pero es que ganó ese Flandes y no hizo mucho más. Bueno, pues ya ha hecho muchísimo y lo más difícil es saber o verse que podía ganar ese Tour de Flandes. Estoy muy seguro que Bettiol ese día aspiraba al máximo. Estoy convencidísimo que Bettiol para el domingo aspira al máximo. Lo mismo que Mads Pedersen. Una entrevista el otro día previa a través de Flandes le preguntaban sobre la preparación, porque él había seguido compitiendo y otros corredores habían estado en altitud, otros habían empezado la temporada más tarde. Bueno, habían estado más creativos en esa preparación y Mads Pedersen decía una frase que a mí me encanta, que en inglés, la voy a decir en inglés porque es muy ilustrativo en ese sentido. Dice, I like to pin the numbers. O sea, pin the numbers es poner el alfiler y coserlos, ¿no? El dorsal con el maillot. Eso te pone en carrera. Y eso es lo que le gusta a alguien como Mads Pedersen, competir, la adrenalina, el estar allí, el estar en esas carreteras compitiendo. Probablemente otro tipo de preparación sea adecuada, por supuesto, pero lo que a Pedersen le gusta hacer es competir. Y para mí le describe muchísimo en ese sentido, porque él prioriza lo que le gusta. Y sobre todo está muy convencido en que eso es lo que a él le va a funcionar, independientemente de todo el resto. Él sabe que eso es lo que él necesita. Vale, que es un corredor más veterano, que quizá lleva más experiencia que alguien más joven y que no necesite esa guía en muchos casos, ¿no? Pero tiene muy claro que a él le gusta correr y que le gusta ganar. Y evidentemente no se descarta
Y evidentemente su aspiración es ganar, es esa, es divertirse lo primero y ganar. Por tanto, fijaos ese paralelismo, ¿no? De corredores que en ningún momento lo ven imposible. Corredores que en ningún momento piensan que hay gente dominadora o que ellos son totalmente externos a una carrera como el Tour de France y que por tanto no la pueden ganar porque viene un ciclismo con poca cultura para esa carrera, que es un poco lo que generaba esa guasa en aquella presentación de equipo. Son factores que al final, si a ti realmente te gusta la carrera, si realmente quieres ir allí, tienes que aspirar al máximo. Esté quien esté. O sea, suena a risa porque parece que ahora será más difícil que antes y siempre ha habido dominadores y siempre ha habido soñadores también. Y eso es algo que yo, volviendo a la pregunta inicial, no son favoritos para Flandes gente que no sueñe con ganar esa carrera, evidentemente. Y me vuelvo un poquito a mi carrera deportiva porque recuerdo una previa, bueno, la noche anterior a París-Roubaix, mi mejor París-Roubaix, donde mejor resultado saqué, la reunión del equipo. Y el director estaba en Rabobank y el director Adrie van Houwelingen, recuerdo que al empezar la reunión o al principio sacó el libro de ruta de la París-Roubaix y al final del libro de ruta, lástima que no tengo ninguna mano si no os lo enseñaba, pero al final del libro de ruta siempre ves el palmarés, ¿no? Los ganadores. Y lo abrió por esa página y dice: Flecha, yo cuando leo todos estos corredores no entiendo que tú no puedas estar aquí. No entiendo que tú no puedas ganar esta carrera. Eso a mí me da una confianza tremenda. Y coincidía mucho con mi pensamiento. Pensad que en ese palmarés de París-Roubaix hay corredores gigantísimos, enormes. Pero también hay corredores que muchos de vosotros no sabréis ni que fueron ciclistas. Corredores que no voy a decir que no eran nadie, pero que sorprendió mucho que acabasen ganando. Porque al final la victoria depende de muchísimos factores. Sobre todo en carreras de un día. Y lo más importante es eso, que te veas ganador, que sueñes con ganarla. No puedes excluirte. Si tienes eso, no se te puede excluir en absoluto. Porque ahí ya, en el momento que sale la carrera, ya tienes una ventaja respecto al resto. Por tanto, si miramos el palmarés de Tour de Flandes, reciente, bueno, grandes nombres, pero si miramos en los últimos 20 años, tenemos corredores que, bueno, han sido corredores destacados, pero no han sido grandes dominadores. Y sí han competido contra grandes dominadores. Todo puede pasar, siempre y cuando sueñes con ganarla y aspires al máximo. Lo más importante. El resto, los deberes, los han hecho casi todos. No nos engañamos. Al final están todos ahí. Muchos han hecho sacrificios. La gente anda muy deprisa. Cuando es una carrera que acaba a 45 por hora, significa que todos andan mucho. Por tanto, ahí tenéis los corredores, los que no creo que vayan a ganar Flandes. El que aspire a puestos. Si aspiras a puestos, podrás ser muy realista, pero es imposible que la ganes y es muy poco probable que acabes sacando el puesto también. Ahí van mis nombres, he soltado 2, pero bueno, evidentemente hay muchos más porque la verdad es que Flandes es una carrera que atrae a muchísimos corredores. Algunos de ellos, como el pobre Van Aert, como Jasper Stuyven, no van a poder estar ahí a pesar de haber estado en una condición física y sobre todo mental y motivacional tope para disputarlas. Pero el pelotón es grande, hay corredores fortísimos, hay corredores que sabrán anticipar y que soñarán con esa victoria. Por tanto, vamos a disfrutar de ese Tour de Flandes, de lo que vaya pasando a lo largo de la carrera, de los movimientos, de las estrategias, porque la realidad es que lo que creamos antes no lo sabemos. Son especulaciones, poco podemos afirmar y cuanto más atentos estemos a la carrera, más lecturas podremos hacer y más cercanos estaremos a ese disfrute y sobre todo a ese ganador final. Espero que os haya gustado el vídeo y que disfrutéis mucho el domingo. Gracias por verlo.